estoy menguando. ¿Por qué importa que Él crezca? Estoy preparando un camino, enderezando la senda, y cada vez más estoy menguando. ¿Por qué importa que Él crezca? Mi placer está en Él. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida está en Él. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Y es Él. Por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, y dueño de mis días. Y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es aliento para el que está cansado, es medicina para el que está enfermo, es liberación para aquel que está atado, Señor, y es largura de días, Señor, y esperanza de vida para muchos corazones, Señor. Padre, pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que pueda caer, Señor, que pueda penetrar en lo más profundo, Señor, y generar esa vida, Señor, que tú nos das. Padre, y asimismo te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Oh Padre, te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dice así el Salmo 12, verso 6, dice, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así pues, la palabra de Dios es limpia, amén. Que pueda realmente hacer su obra en nosotros, que pueda ser como la obra de Dios en nosotros, como el jabón de lavadores. ¿Sí? Eso decía, yo os contaba, decía el pastor, un buen amigo médico, él decía que cuando empezó a ir en los caminos del Señor, la gente, sus colegas, sus compañeros, decían, oye, pero ¿cómo vas a ir allí? Allí te lavan el cerebro y tal. Si, es que, ¿cómo vas a ir a esa iglesia? Si a la gente allí hay un lavado de cerebro enorme. Y entonces él le decía, si eso es lo que quiero que Dios haga, que Dios lave este cerebro, que Dios me lo limpie y me lo limpie bien, ¿no? Y que haga su obra, que lo tengo muy sucio, decía. Así pues, que Dios lo haga en nosotros, amén, en nuestros corazones también, como plata refinada en horno de tierra, amén. ¿Y cuántos aquí son labranza de Dios? ¿Sí? Que Dios trabaja sobre tu vida, ¿ve? Amén. Y no nos deja nunca, aunque le fallemos. Esta semana no voy a predicar de eso, ¿eh? Estoy haciendo la introducción, ¿qué os parece? Eso para los alumnos de INSTE que me puntúan, ahora se van a enterar, ahora sí me van a apuntar. Pero esta semana estaba leyendo acerca de la reconciliación, de la restauración de Pedro con Jesús. De todos los detalles que aparecen en los evangelios, de cuando el Señor habla con él a su corazón y le recupera, después de haberle negado 3 veces. Porque cuando el Señor les dice, mira, esta noche me van a entregar, y esta noche van a venir sobre mí, y esta noche voy a estar solo, y todos me vais a dejar, y entonces él, envalentonado, le dice, mira, aunque todos te dejaren, aunque todos estos se fueran, yo no me iré. Yo estaré a tu lado. Y el Señor con amor y con ternura dice, mira, antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces tú me vas a negar. 3. Antes de que el gallo cante, me vas a negar no 1, no 2, sino hasta 3 veces. Y fíjate que aquella noche cuando está allí, se acercaba la gente, se acercaba la criada, se acercaban allí, la gente que estaba allí le decía, oye, tú eres de ellos, porque hablas como ellos. Y decía, yo de ninguna manera, yo no sé ni quiénes son. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
y hasta la tercera que cantó el gallo. Y hay un evangelio que dice que cuando cantó el gallo, Jesús se volteó y lo miró. Y cuando Pedro se cruzó con esa mirada con el Señor, se quebró. Y dice que se fue a llorar. Y pensaba sobre eso, ¿no? Y 3 veces le negó. Y si te acuerdas, cuando el Señor ya hace su obra, resucita, se les presenta, empieza a decirle por 3 veces también: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que sí. 3 veces le negó, 3 veces tuvo que decir que le amaba. Es como que Dios quería restaurar todas las cosas, pero además había algo más. Si tú te acuerdas, la noche que fue entregado, dice que seguramente era una noche fría y encendieron una fogata, hicieron un fuego, y que Pedro se acercó para calentarse, dice el Evangelio. Y cuando estaba allí, alguien de los que estaba alrededor del fuego lo reconoció y le dijo: oye, tú eres. No, yo no. Y allí en ese lugar 3 veces negó. Y cuando Cristo resucita, ellos se vuelven a la mar y se vuelven a pescar y se vuelven a todo. Y el Señor les llama, ¿verdad? Se presenta a la playa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, no tenemos nada. Y entonces el Señor milagrosamente otra vez hace que haya una pesca y les llama. Dice que Pedro, cuando ve que es él, se ciñe la ropa, se tira y va en pos de él. Y decíamos que qué raro, ¿no? Tú estás allí, obviamente no estaba desnudo, estaba con unos paños, pero ¿por qué se puso la ropa? Entonces decíamos que cuando el Señor te llama a su presencia, mira, nosotros tenemos que ir bien, ¿sí? Uno tiene que ir digno delante del Señor, como en señal de respeto, de reconociendo quién es y a quién vamos, no de cualquier manera. Dice, y así fue. Gracias. Y así fue, ¿no? Pero dice que cuando le negó, se puso alrededor, se estaba calentando, y cuando Cristo resucita y les llama, dice que él se tira al agua, empieza a nadar hacia el Señor, y cuando llegan delante de él, dice que había un fuego con unas brasas y un pez para que ellos comieran. Y entonces me llama la atención porque otra vez un fuego allí. Y de alguna manera el Señor le estaba queriendo hacerse que recordase que cuando él le había negado y se acercó al lado de ese fuego, en esa circunstancia, y le negó 3 veces, es como que Dios te da otra oportunidad otra vez. Y en la misma situación te vuelve a llamar. Y Dios siempre hace esas cosas para recordarte que sigue ahí. Cosas que vuelves a vivir y dices, ¿y esto por qué? Y tantos años después, otra vez. Pues te espera en el mismo lugar, en las mismas circunstancias que lo dejaste, para que te acuerdes. Al lado del fuego, ¿no? Y dice, y fue allí para calentarse. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, dicho esto, ¿qué tal si vamos a la palabra del Señor? ¿Sí? Vamos a Hebreos. Esto es lo que pensaba esta semana y le daba vueltas. Hebreos 11. Seguramente el libro a los Hebreos, cuyo autor se desconoce, el día que estemos en la presencia del Señor sabremos a ciencia cierta quién fue el que lo escribió. No sabemos, el autor no se identifica, uno puede especular si era este, si era lo otro, pero lo cierto es que como la Biblia no lo declara, nosotros tampoco debemos hacerlo, ni ir más allá de lo que dice la Escritura. Sí que es verdad que podemos especular quién fue, pero si fuera tan interesante conocer el autor, Dios lo hubiera dicho. Lo que sí sabemos es que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil. Pero ¿qué se puede saber del autor de Hebreos así a simple
con una simple lectura. Bueno, era alguien que conocía muy bien la historia del pueblo de Dios. Muy bien. Conocía muy bien las leyes de Moisés. Muy bien. Además era una persona muy culta. ¿Por qué? Porque fue escrito en el griego y el griego que emplea para escribir el libro es un griego de nivel, que te das cuenta que era una persona versada, alguien que sabría bastante, ¿sí? Y el autor de Hebreos dice esto. Vamos a leer verso 17, lo iremos leyendo un poco salteado. Verso 17 dice así. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿qué dice? A Isaac, que le había recibido las promesas, ofrecía ¿qué? Su unigénito. Bien, nosotros sabemos, ¿verdad? En la historia del pueblo de Dios, algunos hablan de dispensaciones, yo no me gusta hablar de eso, pero sí en cuanto a algunas etapas del pueblo de Dios, acordaros que la Biblia dice claramente que debías que el primogénito, el hijo primero que tuvieras, le pertenecía ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Esta de alguna manera era la entrega. Después el Señor habla a su pueblo y le dice, no, los levitas serán los que me van a ministrar, los que serán el pueblo, para mí que va a servir mi palabra. Pero la antesala, el principio, eran los primogénitos, ¿verdad? Y los primogénitos tenían una serie de privilegios, ¿sí? De esto Hebreos habla algo acerca de esto, pero tenían una serie de privilegios importantes, ¿verdad? Como era la doble porción. Es decir, el hijo mayor heredaba más que el resto de sus hermanos y de alguna manera ostentaba el nombre. Si bien todo esto lo había marcado el Señor siempre con unos fines, con unos propósitos. Pero la Biblia habla acerca del Señor cuando Abraham entrega a su hijo. Y habla acerca de esto, de la ofrenda que hace. Los que somos padres aquí y el que no se lo puede imaginar, cuando te piden, oye, tienes que entregarme a tu hijo en esas circunstancias, para Abraham no sería fácil. Imaginaros que el Señor le habla con esa rotundidad y le dice, mira, ¿me amas? Sí, ¿realmente me amas? Sí, ¿realmente soy todo para ti? Sí, ¿realmente me crees? Sí, ¿realmente soy tu Dios? Sí, bien. Dame tu hijo, vamos a ver si es verdad. Y lo vas a sacrificar para mí. ¿Me escuchó? Y que nadie piense que eran seres diferentes a nosotros. Todos los hombres compartimos las mismas cosas, las mismas inquietudes, los mismos sentimientos, la misma condición. Y entrega a tu hijo en esas circunstancias. Y es curioso, pero sabemos que era un tipo de lo que había de venir, pero Abraham en fe, creyendo, dice que Dios era poderoso para que cuando muriera su hijo lo volviera a resucitar, creyendo eso. Si Dios me lo ha dicho, lo haré. Pues empieza a enfilar la montaña, ¿verdad? Hacia arriba, cargando la leña, cargando todas las cosas, cargando las cuerdas, cargando el cuchillo. Y su hijo detrás. Y su hijo preguntándole, yo veo la leña. Yo veo el cuchillo y veo las cuerdas, lo veo todo, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham diciéndole, el Señor proveerá. El Señor proveerá de cordero, para no querer decirle, mira, el sacrificio eres tú. El Señor hará algo hará. Y así su fe fue probada. Isaac representa al hijo que, fijaos, cuando el padre le dice, yo me imagino la situación, prepara las piedras, erige el altar, lo acondiciona y de repente le dice, hijo, ponte encima y te voy a atar. Y ese hijo, en obediencia a su padre, lo hace. Seguramente el corazón se le aceleraría y diría, mi padre se ha vuelto loco, ¿qué va a pasar? Pero el muchacho se dejó atar. ¿Ve?
como Cristo se dejó clavar en la cruz. Y porque era un tipo, ¿no?, de lo que había de venir. Imaginaros esto, lo que pide el Señor. De esa manera entregar ese sacrificio tan grande. Y dice la Biblia, después lo veremos, en Hebreos también, 11, verso 40, fíjate lo que dice. Empieza a hablar de los héroes de la fe, pero el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa? Fíjate, está hablando acerca de los héroes de la fe. Los está describiendo todos. Entre ellos menciona a Abraham y lo que hizo y la fe que tuvo a la hora de dar ese paso. Pero dice, proveyendo Dios alguna cosa para que nosotros no seamos perfeccionados aparte. ¿Esto qué significa? Mira, que de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, nosotros también lo somos, ¿sí? Y de la misma manera, no por el sacrificio que hizo de ir y presentar a su hijo, sino por la fe que tenía puesta en Dios, creyendo que lo iba a resucitar y que él bajaría de aquella montaña con su hijo vivo, creyendo. Pues de la misma manera, nosotros no somos perfeccionados aparte. ¿Qué significa esto? Que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero Abraham estuvo dispuesto en su corazón de gratitud y de fe a hacer un acto de adoración a Dios, entregando a su hijo, a su único hijo que amaba, entregándolo a Isaac. Estuvo dispuesto al hijo de la promesa. Estuvo dispuesto y lo creyó. Entonces, y dice que nosotros no somos perfeccionados aparte. Entonces, nosotros habrá momentos en nuestra vida que no es que te ganes el favor de Dios, porque el favor de Dios es inmerecido. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios es infinita. Y el amor de Dios no se puede agotar ni se puede apagar. No te puedes ganar la salvación con nada. Pero habrá un momento en tu vida que tú tienes que ir haciendo actos de adoración a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Hasta dónde te lleva tu fe? ¿Hasta dónde estás dispuesto a darle a Dios en respuesta a la gratitud de tu corazón? En las cosas que Dios te demande. Cuando Dios te pide algo, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dar? Dice, porque nosotros no somos perfeccionados aparte de ellos, dice Hebreos 11:40. Así pues, caminamos en la misma fe y en pos del mismo Dios, el único Dios verdadero. Pero y cuando Dios nos pide cosas, nos pide andar de acuerdo a su palabra, viviendo por y en ella y para ella, ¿no? Y cuando Dios empieza a pedirnos cosas, iglesia, ¿qué hacemos? Y si Abraham hubiese amado tanto a su hijo y tanto a su vida, que hubiera dicho, no, yo eso no lo hago. Y cuando Dios empieza a pedirnos cosas a nosotros y no somos capaces de abrir nuestro corazón y decir, pues sí, Señor. Dice la Biblia esto, el que ama más su vida que a Dios, la perderá. La perderá. Entonces, ¿qué cosas tenemos que no estamos dispuestos a dar? Si tenemos el ejemplo de Abraham, que hasta su hijo estuvo dispuesto a dar. Y nosotros a veces hay cosas que no son de tanto valor, pero aún así no renunciamos a ellas. Y cosas que Dios demanda. Y no estoy hablando solo de cuando Dios nos pide vivir en santidad. Eso ya lo doy por hecho porque hablo a la iglesia hoy. ¿Sí? Y a veces son sacrificios que tenemos que hacer, pero yo lo doy por hecho. De que la iglesia intenta vivir en santidad y agradar a Dios en todas las cosas, en su vida. ¿No dice la Biblia en Romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Y eso qué habla? Bueno, pues de la santidad, que las apetencias que tiene el cuerpo, si son desobediencia a Dios, yo las tengo que apartar de mi vida. ¿Sí? Por eso, a los jóvenes, si no están casados, o las parejas que no están casados, por eso se les pide abstinencia hasta casarse. Cumplan la ley del Señor. No es fácil, lo sé, pero se puede. Y te lo digo
a ciencia cierta, se puede. O sea, guardarse de según qué cosas que sabes que no benefician, que no es voluntad de Dios, se puede romper con eso. Cuando hay adicciones, se puede. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Preséntalo. Se puede. Dice que ese es vuestro culto racional. O me acuerdo de David, ¿no? Dice, yo no digo que sea fácil. Pero ¿te acuerdas, David, cuando se encuentra aquellos animales en el campo y le dicen, bueno, preséntalo al Señor? Y dice, no, yo esto me lo he encontrado. Yo le voy a dar a Dios algo que me cueste. No le voy a dar algo que no me cueste. Entonces, cuando tú haces ofrendas y sacrificios para Dios, tiene que ser algo que te cueste, como a Abraham le costó cuando subía con su hijo, justificado por la fe, diciendo, mira, pues lo vamos a hacer. Le creo a Dios. Y eso nos lo va pidiendo a todos, uno a uno. Dice, porque la Escritura es así, ¿no? Que de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí mismo, en Hebreos 11, Hebreos 13, 16 dice así, escuchad esto. Vamos a leer desde el 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él su nombre. Hoy quisiera traer una palabra un poquito práctica y no alargarme mucho porque me gustaría orar, ¿sí? Que tengamos un tiempo de oración al final sería importante. Pero dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y mira, esto no solo, algunos lo interpretan como, bueno, sacrificio de alabanza, venimos aquí, venimos a cantar. No, si a veces cantar a Dios a veces no es un sacrificio, ¿sí? ¿Sí o no? A veces no es un sacrificio, hay gente a la que le gusta cantar o se lo pasa bien o la música pues, le estimula la fe, no sé. Y entonces no es un sacrificio, pero está diciendo otra cosa. El texto lo que viene a decir es, y hacer el bien, dice, y así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué dice? Su nombre. Mira, eso no es fácil, no es solo cantar, sino que donde tú te desempeñas, donde tú vives, donde tú estás, donde tú pasas tus días, tu tiempo, tus horas, tú allí tienes que hacer sacrificios para confesar su nombre, con tu testimonio, con tus palabras también. Y muchas veces no es fácil ni es un ambiente hostil y contrario a tantas cosas, pero aún así tiene que ser tu sacrificio. Decir, bueno, pues yo tengo que mantener viva la llama de la fe y alumbrar con mi testimonio de vida para que la gente vea y que sea para alabanza para Dios. Me da igual lo que digan los demás. Y eso es honrarle, a pesar de todas las circunstancias. Cuando te tienes que parar y tienes que decirle a tus compañeros o tienes que decirle a tu jefe, yo eso no lo voy a hacer, porque eso no está bien. Eso es sacrificio de alabanza. Es cuando tú empiezas a vivir la palabra de una manera firme, pero decidida. Eso es sacrificio de alabanza. ¿Me escucháis? Y ahora voy a entrar en algunas cosas que igual a alguno, pero te puedo asegurar que el primer destinatario de la palabra es para mí. Entonces quisiera hablar de cosas que tenemos a nuestro alcance que nosotros podemos entregarle a Dios como ofrenda, ¿sí? Y yo no estoy hablando de nuestra economía, eso cada cual, no hay más, no. Pero hay cosas que pasa un día, pasa otro, son cotidianas. Y a veces no nos damos cuenta y las podemos ofrecer al Señor. ¿Sí? Y seguramente algunas te parezcan triviales, pero créeme que a veces nos dominan. ¿Qué le podemos entregar al Señor como ofrenda? Abraham le entregó su hijo, ¿verdad? No estamos en esos tiempos.
el sacrificio de Cristo en la cruz consumó todas las cosas. Fue completo y perfecto y con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los hombres. El sacrificio de Cristo es suficiente. Y Dios sabemos que no quiere sacrificios, lo que quiere es obediencia. Pero créeme que la obediencia es una forma de sacrificio. Muchas veces obedecer a Dios te va a costar. No te va a salir gratis, ni te va a salir de ti. Ni a veces servir a Dios no trae alegría al cuerpo. Créeme, es todo lo contrario. Muchas veces lo que sufres es hostigamiento y una presión tremenda. Y en vez de la cosa parecer que va en un sentido, se te revuelve todo y va al revés. Pero presentas sacrificio de alabanza. ¿Sí? ¿Qué podemos ofrecer a Dios, iglesia? Mira, una cosa muy importante que a veces no lo hacemos y es nuestro tiempo. No quisiera hacer el estudio, algún pastor amigo lo ha hecho. Pasar una encuesta a la iglesia y preguntar cuánto tiempo a la semana ven la televisión. Ahora seguramente habrá bajado porque hay otras vías, ¿no? Ahora todo el mundo está con el móvil. Pero bueno, trasládalo a eso. Puedes decir, ¿cuánto tiempo a la semana dedicas a las redes? A los canales de YouTube, a los programas de ocio, a los concursos de la tele. ¿Cuánto tiempo? Y entonces hace la encuesta la iglesia anónima. Y luego dice, ¿y cuánto tiempo dedican ustedes a la oración y a la lectura de la palabra? Y entonces dice, compare. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? ¿Qué le podemos ofrecer? A veces dedicamos mucho tiempo, y no digo que esté mal, al sueño, ¿verdad? Dedicamos a un tiempo de familia, que yo no digo que esté mal, siempre y cuando no se lo estemos quitando a Dios. Entonces, siempre suelo decir algo y es lo que creo. Escúchame, y lo puedo decir porque lo vivo. Si no lo viviera, me callaría. Pero yo creo que el domingo no es el día de la playa, ni tampoco de la paella, ni tampoco de saltar a la comba. El domingo es el día del Señor, donde la iglesia se reúne y viene a alabar al Señor y a edificarse en su palabra. Para Él, ¿no? Para su gloria. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Nuestro tiempo. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, podemos pensar, oye, pues a partir de hoy yo quiero hacerlo. Para darle gloria al Señor. Con eso también. Es decir, es que ¿te acuerdas que dice que tendremos que dar cuenta por toda palabra ociosa? Tendremos que dar cuenta a Dios de nuestro tiempo, de las cosas en las que hemos gastado. Y a veces no le destinamos el suficiente tiempo al Señor. Y quería decir algo y puntualizarlo, porque siempre dicen, no, primero Dios, después la familia, ¿no? Después su iglesia. Mira, cuando Pablo cae de la cabalgadura, persiguiendo a la iglesia, el Señor le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, que perseguir a la iglesia es perseguir al Señor. Entonces, servir a la iglesia es servir al Señor. Entonces, ¿dónde está el orden? Dice, ayudad a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, dedicar tiempo a la iglesia es dedicarle tiempo al Señor también. En servirle a Él en todas las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacrificar para Él además de mi tiempo? Mira,
y en esto a algunos les cuesta más que a otros, pero mi tiempo de comodidad. A veces nos volvemos muy cómodos con todas las cosas y no estamos dispuestos a hacer según qué sacrificios por eso, por esa inercia, por esa tendencia. Y ahora tengo que ir a tal sitio y hacer esto, o buscar al otro, o llevarle no sé qué. Y mirad, yo creo que no hay que escatimar en el servicio a Dios nada. Y ha habido personas que me han dado ejemplo en la iglesia que a mí me ha bendecido. Ha habido personas en esta iglesia que estaban enfermas, muy enfermas, pero se iban a comprar y se iban a comprar alimentos y me venían con la lista de la gente que tenía necesidad y la iban a comprar y venía y hacía las bolsas y las repartía. Decía, esto es para este es para este es para este. Así pues no hay excusa. ¿Me escucháis? No es que yo aquí estoy bien, no es que me falta esto. No, para servir al hermano, servir a la iglesia, para servir al Señor. Oye, lo primero. Digo, hay cosas que pueden postergarse. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacrificar? Mira, a veces cosas y pertenencias simples. ¿Estamos dispuestos a bendecir al hermano o no? ¿A darle o no? ¿A darle todo lo necesario? Dice, Hebreos, hemos leído el verso el 15, vamos a leer el 16, y dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada. ¿Sí? El capítulo 13, verso 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El original lo que viene a decir es que, y de la ayuda mutua, es decir, y del compartir lo que yo tengo con el que no tiene, no os olvidéis. Entonces, qué importante es eso, el poder compartir con los demás, con el que no tiene, acordarse también de nuestras pertenencias. Yo puedo honrar a Dios con cosas a veces simples, pero compartirlas. Y qué importante es ya desde niños enseñarle a nuestros niños a compartir las cosas que tienen con los demás, a compartir. Y qué importante es, dice, porque de tales cosas se agrada a Dios. Que vean que así lo hacemos, que así honramos. De esa manera, dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A veces pensamos que no tantas cosas que nos pertenecen. Siempre os digo, había una mujer en Bolivia que ayudaba en las campañas, ayudaba mucho al pastor. Era una persona que tenía bastantes bienes. Y cada vez que llegaba un pastor itinerante, un invitado a la ciudad, el pastor le pedía a esta hermana que la hospedara en su casa, le prestara el coche o le llevaba con un coche para un sitio para el otro. Y era una mujer pudiente, tenía un coche grande y el pastor muchas veces le llamaba para ir a comprar cosas, para transportar hermanos, para llevarle algunas necesidades a las familias. Y entonces, además de esto, ella era la tesorera de la iglesia. Y entonces dice que en una ocasión se enfadó y se enfadaba con el pastor y decía, es que siempre se usa mi casa, siempre se usa mi coche. Siempre se usa lo mío para hacer esto, para hacer lo otro. Hasta que Dios dice que le reconvino un día y le habló y le dijo, mira, ni es tu casa, ni es tu coche, ni es tu tiempo, ni es tu trabajo, ni es tu dinero, sino que todo le pertenece a Él. ¿Sí? Así pues, a veces esos gestos son para Dios, ¿no? Amén. ¿Qué más le puedo ofrecer a Dios? Bueno, pues a veces en mi trabajo.
¿Me escucháis? A veces ponemos cara más larga o menos, da igual, ¿no? Pero he trabajado en algunos lugares y a veces cuando venía el jefe y venía el director y de esa manera como te lo piden, a ver cómo le dices que no. Le dice, oiga, mire, estamos atrasados, tenemos que entregar este producto, ¿usted se puede quedar 1 hora más o 2? Y ahí a veces es bastante complicado negarse, ¿no? Y uno dice, no, no, sí, claro, cómo no, cómo no. Pero a veces cuando se alarga un poquito el culto, ¿verdad? Empezamos a mirar el reloj. Y para mí esto habla de prioridades. Que Dios toque mi corazón. Y lo digo porque lo hablo para mí, créeme, ¿eh? Después irá los demás, pero para mí. Es decir, oye, pues las cosas de Dios sí son importantes, también en mi trabajo. Y ponerlo a Él siempre en un alto lugar. Escúchame, ¿y mis amistades? ¿Somos capaces de sacrificarlas por el Señor? Yo tenía un muy buen amigo, además compartimos muchas cosas, él es una persona bien, un profesor de un instituto cercano, éramos muy amigos, pero en exceso. Nos veíamos a menudo, compartíamos, nos hemos ido de vacaciones, él no es creyente, aunque alguna vez ha venido a la iglesia, pero... Y un buen día yo me entero de que él tenía un amante. Y es un buen amigo mío. Es su esposa, él estaba casado, su esposa, sí la conocía, obviamente, fui a su boda, pero mi amigo era él. Y entonces cuando yo me entero de eso, yo fui a hablar con él. Lo cité aquí en la iglesia. Y hablé con él y le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. En absoluto. Digo, sé que es tu vida, pero yo no estoy de acuerdo. Para nada. Esto va a afectar a nuestra amistad si tú sigues así. Pues yo no puedo compartir con alguien que a sabiendas hace eso. Y la relación se enfrió hasta que se enfrió y llevaré años que no nos vemos. Y éramos muy amigos. Pero estás dispuesto a decir, mira, hasta aquí yo no puedo seguir como si todo fuera igual. Eso no está bien. O me callo. Mi honor, mi buena fama, ¿qué van a pensar los demás? ¿Lo sacrifico? Pregunto, ¿lo sacrifico? Le hago como una ofrenda a Dios, decir, bueno, Señor, me da igual lo que piensen de mí, me da igual lo que digan de mí, me da igual las cosas que después me vayan a caer, me da igual rebajarme hasta lo sumo, me da igual, pero primero eres tú. A ese punto, da igual. Estoy dispuesto a sacrificarlo. Entonces, pregunto, iglesia, ¿estamos dispuestos a sacrificar el tiempo, nuestra comodidad, nuestras pertenencias, incluso si afecta hasta el trabajo? Yo he estado en trabajos donde he tenido que decir esto no lo voy a hacer. Y luego en las últimas etapas de mi vida, cuando ejercía de abogado, claro, era más fácil, ¿no? Porque simplemente le decía al cliente, mire usted, yo esto no se lo voy a llevar, búsquese otro. Ahí era más fácil, pero cuando estaba trabajando en según qué cosas y te metían en un compromiso, ¿qué hacías? Y cuando venía tu jefe o tu jefe intermedio y te decía, mira, si llama el no sé quién, le dices que no estoy. No, no le voy a decir eso. Y entonces, ¿sabes qué me decían a lo último? Porque llamaban allí a la base donde estábamos. Y me decían, vale, si llaman, no cojas tú el teléfono. Cógelo tú, vale, pues está bien. Pero estoy dispuesto. ¿Sí? Dispuesto.
a realmente ser. Y esto no quita, iglesia, que no, dice la Biblia, dice Jesús hablando, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí vivimos, tenemos que compartir nuestra vida con muchísima gente que no es creyente, pero estamos dispuestos a morir nosotros y a ser luz y sal, a poderles guiar en el camino y que diga, mira, eso no está bien, a fajarnos. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué te decían? ¿No? Samuel quedó con sus amigos de siempre que iban a la iglesia. Iban a la iglesia y Abigail era más pequeña, en el instituto, y estos se iban de fiesta, hacían cuánta cosa, estaban en otra iglesia. Y entonces Abigail le decía, eso no está bien. Entonces le decía, ay, mira, la pastora Abigail. Pero o somos o no somos. En todo lugar. Para ser ejemplo, ¿no? Y luego me da igual lo que piensen, lo que digan. Me da igual. Sí, ese soy yo, creyente. Hijo de Dios. Y si te pregunto, ¿cree usted en toda la Biblia? Por supuesto. Intento ponerla por obra. ¿No? Lo creemos con toda nuestra fe. Bueno, me gustaría, después vamos a tener un tiempito de oración. Lo dejamos aquí. Vamos a entregar cosas al Señor este año 2026. Sí, para Él. Vamos a orar. Señor y Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta hora y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra porque sí, amén. Y Padre, te pido, Señor, que podamos guardarla con gozo en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. En el valle, te alabo en el monte, te alabo en el